uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3:16 hasta el 21. Este será el apoyo de mi predicación. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué precioso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Señor, quiero invocar tu nombre en esta mañana, rogarte en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ilumines, Señor. Amén. Porque queremos caminar en luz, bendito Dios. Queremos estar en luz, Señor. Queremos ser luz, Señor, en este mundo. Te ruego, Dios mío, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros para que podamos discernir por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que podamos mirar, conocerte un poco más, Señor, y aprender a vivir de tu mano cada día. Amén. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia es el libro de la felicidad. ¿Sabía usted? Amén. La palabra bienaventuranza, que la encontramos muchas veces en la Biblia, viene de la palabra Makarios, que significa felicidad, dichoso, buena ventura. Se traduce otras veces felices, se traduce bienaventurado, pero es exactamente lo mismo, es un sinónimo. La verdadera felicidad del corazón del hombre no consiste en las cosas de este mundo ni en los bienes que posee, sino el poder cumplir aquello para lo cual fue creado. Fuimos creados para la gloria y para la alabanza de Dios. Amén. Yo tengo 61 años y cuando vivo cosas o me acuerdo de cosas que he vivido, dije, pucha, qué lástima no tener la sabiduría que tengo hoy. Las hubiera vivido distinto, ¿no es cierto? Las hubiera vivido distinto. Yo veo a mi nieto, yo disfruto a mi nieto, y digo, ¿por qué no habré sabido disfrutar de mis hijos como disfruto de mis nietos? Porque es otro tiempo y es otra luz, ¿no es cierto? Estaba en oscuridad. Si tuviese la chispa de lo que tengo hoy, sería muy distinto. Hoy ya uno no menosprecia ni una buena mirada, ni una caricia, ni una palabra, ni un afecto. Uno ya pesa la vida, minuto a minuto. Uno quiere vivirla porque los jóvenes somos así, que tenemos la vida por delante y nada nos puede salir mal. Y vamos siempre apurados queriendo vivir todo en poco tiempo. Y cuando somos grandes tenemos otra luz. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que su luz va en aumento hasta que el día es perfecto. El tema, si hoy tendría que darle un título, sería aprender a caminar en luz. Amén. ¿Amén? Amén. Aprender a caminar en luz. Hay una dicha en esto.
Y hay una bienaventuranza, hay una felicidad en caminar en luz. No hay nada más precioso que caminar en luz, porque Dios es luz. Amén, gloria a Dios. Porque caminar en luz uno entiende el camino y aunque algunas cosas no las comprenda, como sabemos que la luz va en aumento, el Señor nos dirá como Pedro, ya lo vas a entender. Y lo vivimos. Lo entenderás después, le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque después va a venir más luz. ¿Amén? Amén. Esto nunca se acaba. Dios es infinito y Él habita en luz inaccesible. Amén. Un día le preguntaron a Einstein qué era la luz y esperaban una respuesta científica. Y Einstein les dijo, la luz es la sombra de Dios. Así que mire si hay luz para caminar. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que recorramos un poquito este párrafo que hemos leído. Vamos a leer otras cosas, pero el principio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo conocemos de memoria. Y lo repetimos, uy, porque de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo. Pero lo que está diciendo aquí, hermano mío, lo está diciendo Cristo. Él lo está diciendo, Él. Está poniendo un parámetro de amor. Le está queriendo mostrarle a Nicodemo una medida de amor. Dios le está mostrando de tal manera el peso del amor de Dios sobre nosotros, que dio a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa una génesis. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde siempre y tienen una misma génesis. Es el unigénito del Padre. Amén. Cristo existió siempre. Él no tiene ni principio de días ni fin de días. Amén. Y en toda su existencia y en su eternidad jamás hubo en su corazón un conato de una milésima de segundo de mala intención. No la hubo porque Él es santo. Amén. En Él no hay ninguna clase de pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Amén. Amén. Él es el unigénito, el gozo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su gozo, en su existencia, antes de que todo lo que está creado fuese creado. El gozo de Dios consigo mismo. Dios se ama a sí mismo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y todo esto por el Espíritu Santo. Esto es lo que enseñamos en teología. El Padre engendra al Hijo y ambos exhalan el Espíritu Santo, y eso es Dios, nuestro Dios. Amén. Nuestro glorioso Dios vive en perfecta armonía, en perfecto gozo. Pero en un momento de la historia de la eternidad, no podemos decir en una parte del tiempo, porque el tiempo aún no existía, Dios decidió crear. Dios decidió glorificar su nombre. Dios decidió hacer algo para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, Él planificó lo que llamamos en teología el decreto ontológico. Dios no está haciendo nada. Dios no ha perdido el control de nada. Dios tiene el control de todo, hermano mío. De todo. Y Dios llevará a la iglesia, y Dios llevará al mundo a la escena final para que venga Jesucristo en los cielos, y todos sus hijos resucitemos en gloria y estemos con Él para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Pero Jesús le está diciendo acá a Nicodemo que Dios dio a aquel a quien tenía su complacencia, el Padre y el Hijo. El acto de nuestra redención es un acto, es un acuerdo entre el Padre y el Hijo de amor. Porque el Padre es el que decidió. Nosotros lo tuvimos por el hilo de Dios y por afligido, mas Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado sobre Cristo? Dios, el Padre. Porque aquel que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, sino que lo hizo pecado, lo hizo maldición en la cruz del Calvario, porque escrito está, maldito todo el que esté colgado de un madero. Dios lo hizo maldición para poder perdonarnos a nosotros. Esto es
dio a su unigénito. Y el Hijo, por otro lado, su voluntad. Padre mío, si fuese posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Yo estoy dispuesto a cumplir tu propósito, estoy dispuesto a honrarte, estoy dispuesto a amarte, estoy dispuesto a adorarte con la más grande de las adoraciones, que es ofrecerme en holocausto en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Qué tremendo. Pero, ¿cómo es que nos ama a nosotros? ¿Cómo te ama el Señor? A veces decimos, sí, Dios me ama, pero ¿realmente crees que Dios te ama? Porque si creemos realmente que Dios nos ama, nuestras preocupaciones serían mucho menores y nuestra fortaleza en el Señor mucho más fuerte. Amén. ¿Amén? Amén. Mire conmigo, vaya conmigo al Salmo 139. Vaya conmigo al Salmo 139 y considere a este Dios tan maravilloso que tenemos. Gústelo, porque los pastores podemos acercar las ovejas al río, pero las que tienen que tomar agua son ellas. ¿Amén? Podemos buscar buenos pastos, pero las que tienen que masticar el pasto son las ovejas. Así que tome lo suyo, haga lo suyo esto que estamos hablando. Oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Lo están buscando? 139, la mitad de la Biblia. Vamos a esperar a la hermana que está buscando. ¿Lo tienen? ¿Tienen? Es que dejé las gafas y no veo. 139, estamos por el versículo 7. ¿A dónde huiré? Me iré de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aleluya. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, y los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemio dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Hasta ahí. Amén. Tú has examinado mi levantarme y mi sentarme. Pero este examinado de Dios no es un examinado como un viejo severo que está con un palo mirándonos a ver dónde nos equivocamos para darnos un palo. Porque a veces tenemos esa imagen de Dios. Yo lo veo a mi nieto. Mi nieto hace conmigo lo que quiere. Me dice, Teto, jugar. Quiere jugar. Tiene 2 años mi nieto. Y me señala el piso. Entonces yo me tengo que sentar en el piso, y me apoyo con mi espalda en el sillón de mi casa. Entonces él viene, se sube acá arriba y me usa de todo ganado.
Yo lo disfruto, me llena de gozo. Dios tiene su deleite con los hijos de los hombres. Amén, aleluya. Mira, ahí se va a levantar. Vos llevas cuenta, ¿no? Le dice al ángel, se va a levantar, mira, ¿a dónde irá? Mira ahora, mira, yo paso, ahí se sienta. Y levantarme y me acostarme. Ahí va a dormir. Bueno, a ver, los ángeles, cuídenlo, que no venga el enemigo a molestarlo. Amén. ¿Amén? En el vientre de mi madre me concebiste, ahí me entretejiste, ahí Dios nos llamó, dice que nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Amén? O sea que Dios antes de crear nada, dijo, a ver, pensó y nos vio. Él nos conoció. Dijo, esta y esta, yo quiero que estén conmigo por la eternidad. Amén. Los voy a crear para tener un pueblo que me sepa alabar, que sepa estar conmigo en mi templo, que sea santo, que dé gloria a mi nombre para siempre. Así que a los predestino. Este van a ser en tal año, este van a ser en tal año, en tal día. Ese día está mi papá y mi mamá que están divirtiéndose. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y uno de esos espermatozoides que vienen, soy yo. Y Dios, vamos, ahí viene mi hijo. Y ahí se meten en el óvulo. Ay, se concibió, ya empieza a formarse. Ese va a estar conmigo. A ese ¡hey, ángeles, miren lo que a este hay que cuidarlo! Porque va a estar conmigo por la eternidad. Mi embrión, vieron tus ojos. Mi embrión, vieron tus ojos. Me formaste, me entretejiste en el vientre de mi madre. Querido mío, Dios te ha formado. Dios te ama. Dios te conoce desde antes que existieras. Amén. Esto es como dice David, esto es maravilloso. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Conoces mis pensamientos desde lejos. Aún lo que voy a decir ya lo sabes. No lo puedo entender. Me rodeaste por delante y por detrás. ¿A dónde voy a huir de ti? ¿En qué lugar tú dejarás de amarme? Nunca. Jamás. Dios te ama, hermano mío. Y te cela. ¿Sabe que Dios es celoso, no? Amén. Primer mandamiento, Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová, Dios, fuerte y celoso. Celoso. Dios te cela. Y mira el celo del Señor. La única vez que Cristo se puso violento fue por el celo. Hizo un látigo. Un látigo. ¿Quién se pega delante de él? Un látigo en la mano. Yo pongo los pies en polvorosa. Agarró un látigo y les dio a los cambistas, le dio a todo lo que estaba ahí, volteó las mesas, se llenó de ira, de la ira del celo. El celo es el furor del hombre. Yo a mi señora la amo y yo la conocí cuando tenía 19 años. Había tenido solamente un novio un poquito de tiempo, pero a mí me lo nombran y me hace... Porque celo. Mis hijas me cargan. A veces. Por eso. Los hombres somos... Lo que pasa es que los hombres celamos lo que no tiene que ser celado. El celo en nosotros es pecado. Celos, ira, contiendas, enojos. Pero Dios cela lo que tiene que ser celado. ¿Y qué cela Dios? Su templo. El celo de tu casa me consume. No puedo ver tu casa llena de ladrones, llena de mentiras, llena de lujuria, llena de codicia. Gloria a Dios. Y nosotros somos el templo. Amén. Aleluya. Amén. 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 El templo del Espíritu Santo. Dios te cela. Amén. Dios te cela. Dios te cela. Eres mío. Yo te hice nacer. Yo te entretejí. Vive para mí. Vive para mí. Mírame. Yo te enseñaré. Pondré mis ojos. Te mostraré el camino que debes andar, dice el Señor. Dios quiere bendecirnos. Quiere llenarnos. Quiere glorificar su nombre. Aleluya. Amén. Amén. Te ama Dios. Sentí el calor de Dios mirándote desde que fuiste engendrado. Durante toda la niñez ni teníamos idea de que Dios estaba ahí. Sin embargo, Dios nos cuidó y nos señaló y en el día determinado nos llamó. Amén. Y nos justificó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. ¡Qué maravilla! ¿Qué es? Luz. Que dio a su Hijo unigénito por nosotros.
amó. Y en Juan 17 Jesús dice, porque los has amado a ellos como a mí me has amado. Amén. Dios se deleita en el Hijo. Sabemos que el Hijo siempre hacía lo que le agrada y Dios está con él mirándolo continuamente. Y Dios se deleita en nosotros. Sus ojos están sobre nosotros todos los momentos de nuestra vida. Amén, amén. No en la iglesia, todos los momentos de nuestra vida, los ojos de Dios están sobre nosotros, celándonos. Gloria a Dios. Y se entristece el corazón de Dios cuando nosotros pecamos, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando nos enojamos, cuando nos levantamos en ira. Dios se enoja, no, se duele. Se duele, se duele. A veces mi nieto tiene 2 años. Saben que a esa edad vienen los berrinches, ¿no? Cuando quieren algo y uno le dice no, y empieza, ¿no? Se pone en rojo. Y no hay forma de cambiarlo, porque tiene 2 años. Y Dios lo mirará, cuando se te pasará, ¿no? Se te pasará. De tal manera nos amó. Gloria a Dios. Eres un amado de Dios. Estás llamado a habitar el reino de los cielos. Estás llamado a ser luminar en medio de este mundo. Amén, amén. Estamos llamados a vestirnos de Cristo y a caminar con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Qué hermosura. Así sea. Oh, Qué santo. Así sea. Mire, vaya conmigo a la primera epístola de San Juan. Búsquela, tranquilo. Jesús dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Capítulo 1 de San Juan, de primera epístola de San Juan, versículo 5. Este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Me escuchan? Escucha lo que dice la palabra, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Usted puede estar en un estadio de fútbol inmenso, ¿no? Y que no haya una sola luz. Pero si uno agarra un chispero y hace así, y la prende, ¿usted lo ve? Se ve de cualquier lado. ¿Ve? Porque la luz siempre vence la sombra. No hay tinieblas en la luz. La luz vence la sombra, siempre. No se mide la sombra en un lugar, sino se mide la cantidad de luz. ¿Amén? No hay una medida de sombra, hay una medida de luz. Cuando no hay luz, es toda oscuridad. ¿Amén? Amén. Dios es luz. Y hemos sido llamados a caminar en luz. Caminar en luz no significa ser perfectos. No significa ser perfectos. Caminar en luz significa reconocernos, andar en humildad y en verdad delante de Dios. Gloria a Dios. ¿Amén? Así es. ¿Dios conoce tu corazón? Dijimos que sí. ¿Dios conoce tus pensamientos? Sí. ¿Dios discierne las intenciones de tu alma? Sí. Hebreos 4:12. Dios conoce completamente tu corazón, sabe lo que estás haciendo y sabe por qué lo estás haciendo. Pero nosotros, si permanecemos en tinieblas, el pecado tiene esta sensación como que me esconde el pecado. Lo que hago no lo va a saber nadie, ¿no?
Mira Adán, se escondió detrás de un árbol. Se escondió. Enseguida escondernos para que no nos descubran que estamos desnudos. Que nadie nos descubra. Y en la iglesia a veces venimos, no, y si nos dice, el pastor nos dice, mira, esto que estás haciendo no está bien. No, usted que sabe, porque el otro también lo hace, usted también, y empezamos a defendernos a capa y espada, porque no queremos que nuestras obras salgan a la luz. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Es la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Dios no está diciendo que no tengamos pecado. Dios está diciendo, caminar en la luz, que mi sangre te limpia de todo pecado. Amén. Amén. Caminar en luz es caminar en sinceridad. ¿Verdad? Dios no nos perdona cuando estamos pecando. Hay gente que vive en pecado y que todavía pretende tener comunión con Dios. Y querido mío, siento decirte, pero no es así. Lo que pasa es que tiene una oscuridad tan grande que todavía se lo cree. Es un mitómano. Gloria a Dios. Porque Jesús le dijo a Pedro, muy claramente, Pedro, si yo no te lavo, no tenés parte conmigo. ¿Dijo eso Jesús? Se lo dijo. Amén. Si yo no vivo en santidad, se acaba mi comunión con Dios. Amén. Se acaba. Amén. Dios no juega con el pecado. Dios no hace acepción de personas con el pecado. No, que algunos pueden pecar y otros no pueden pecar. Y además, si yo vivo en santidad, cuando más en santidad vivo, más exigente es Dios conmigo. Amén. Cuando mi obediencia es caminar en la luz y es perfecta, por decirlo así, apenas uno mete la pata, ya Dios viene y corrige. Ya enseguida hay un muestra, no, ¿qué estás haciendo? Yo he hecho muchas cosas malas, pero Dios no me ha dejado que me salga bien una. Nunca. ¡Fum! Enseguida está. Todo lo demás lo hacía, le salía bien. Lo hacía yo, ¡pa! El Señor me decía, no, por ahí no. Por ahí no. ¿Amén? Amén. Amén. Él te cela. Hermano mío, Dios es un Dios celoso. Él te cela. Así es. Y Él te cela para que vivas en santidad. No hay problema de cuántas faltas tiene. Eso no es el problema de Cristo. No es el problema de Cristo. Nadie será condenado por ser un homicida. Será condenado por ser un homicida, pero por no haber creído en Cristo Jesús, donde hay perdón. Amén. Esta es la condenación, que los hombres rechazaron a Cristo. Gloria a Dios. Pero el camino de la santidad, dice la palabra, que por torpe que seamos, no tropezaremos. Yo puedo tener mucha falta de luz, no importa, hermano mío, puedo tener falta de sabiduría, no importa, Dios te va a cuidar. Tú sé sincero y camina con claridad y pon tus huellas en las huellas del que te redimió. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Acá dice, en este versículo que estamos leyendo, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, no cuando estoy en tinieblas, no cuando estoy pecando, lo que tengo que hacer es arrepentirme y venir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Así es. Amén. Amén. Y reconciliarme con Él, reconciliarme con la iglesia y estar en comunión, con sinceridad. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Nuestro pecado bendice, trastorna a la iglesia y nuestra bendición la bendice a la iglesia. Amén. Todos somos afectados por los pecados de todos. Amén. Pero cuando andamos en luz, cuando uno camina en la luz, ve cosas que antes no veía. Un día estaba con mi señora, tiene un espejo para, eso que usan las mujeres para depilarse, que son cóncavos y se ve muy cerca, ¿no? Y aparte en el baño tengo una luz potente yo ahí que se ve. Y un día yo me estaba por afeitar y estaba esa luz prendida y me miro así en el espejo y me vi la cara. Y claro, me picó pelos que nunca me había visto en mi cara. La luz alumbra pliegues del corazón que por ahí antes no habíamos visto. Pecados que nos eran ocultos y que Dios me los muestra. Voy caminando con Él y de golpe de mi corazón sale un celo ministerial. ¿Ven? Y Dios me dice, no, celo ministerial no. Vos vas a cumplir lo que mi propósito. El otro cumplirá mi otro propósito. Amén. Pero tu propósito está en mi mano. Tenés que, esto está mal. Ay,
Señor, sacame esto, yo quiero estar libre, quiero servirte con libertad, con alegría, sacalo. Como el oro uno lo va a servir en el crisol y lo hierve el oro, y todo lo que no es oro sale a la superficie y forma como una nata oscura, y el oficial saca con la espátula todo lo que no es oro hasta que él se ve reflejado como en un espejo. Amén. Entonces cuando camino en luz y yo estoy con Jesús y voy caminando con Él y Él se va revelando a mi vida, me va mostrando cosas del alma. Amén. ¿Amén? Un día yo estaba adorando al Señor. Entiendo algo espiritualmente, hermano, lo que le voy a contar, una intimidad de relación con Dios. Yo estaba adorando, único que podía entrar ahí, yo dije, Señor, ahí no llego, ahí no puedo. Y me vi en mi corazón y dije, Señor, lavame todo esto, lavame. Porque todos tenemos que crecer a la estatura de varón perfecto conforme a la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Amén. Luz, caminar en luz, que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe, porque si caminamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Y a veces pareciese que alguno puede decir que es mejor que el otro, y no es así. Somos todos pecadores. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Nosotros como hombres pecadores siempre levantamos hombres sobre los hombres, pero hermano mío, esto no está en la Biblia. En la Biblia está el Señor, único Redentor de los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres. Todos nosotros somos ovejas de la misma lana. Todos necesitamos, tenemos distintas funciones. Un pastor está para servir a la iglesia, para cuidar a los hijos del Señor, para llevarles alimento, para cumplir con su propósito, pero el pastor no es mayor que tú. Amén. ¿Amén? Tiene una función de parte de Dios, de parte del mayordomo. El pastor es el mayordomo que tiene que cuidar a los hijos de su amo. Amén. Vemos a la iglesia partida en pedazos por falta de comunión, y la falta de comunión es por causa de falta de luz, porque hay pecado. Amén. Hay pecado. Dios aborrece, y esto lo digo como un apartado. 4 cosas aborrece. A los hermanos que producen divisiones entre los hermanos es una de las primeras cosas que Dios aborrece. Pero caminemos en luz para allá. ¿Amén? Acá hay sombra, hay otro que no camina en luz. Yo voy a caminar en luz. Allá, al premio del supremo llamamiento de Dios. Venga conmigo, hermano. Allá va Cristo, allá va Cristo. No, pero mira acá, hermano, sí, que vaya para donde quiera. Yo voy para allá, donde está Cristo. A Él, lo sigo a Él. No, pero que la teología, sí, está bien, pero Cristo va para allá, yo voy para allá. Amén. Gloria a Dios. En comunión, en santidad, en amor, en fortaleza espiritual. No importa el camino recorrido. Hemos recorrido muchos caminos, pero de todos los lugares donde estemos, siempre estará el Señor con una puerta abierta para que empecemos a caminar de nuevo, como si fuese la primera vez. Gloria a Dios. No hay la misericordia de Dios no se envejece, es nueva cada mañana. Así es. Amén. Cada día puedo empezar, cada día puedo decir, bueno, hasta hoy hice las bien. Cuando en la escuela nos cambiaban el cuaderno, se llenaba un cuaderno y te daban un cuaderno nuevo, y uno agarraba el cuaderno nuevo y ponía el nombre con todo cuidado, con la mejor caligrafía, hacía un dibujito en la portada, ¿o no? Después pasaba un mes y había borrones, machucones, de todo, 13 y ceros, pero empecemos de nuevo y caminemos en luz. Gloria a Dios. Tenemos la planta de Dios madura. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el Espíritu de Cristo debe madurar en nosotros, si no, no está. Porque la vida no pide permiso, la vida camina. La vida se manifiesta, y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, alcanzaremos madurez. Y madurez es aquellos que por el uso y por el ejercicio saben discernir el bien del mal. Esto es lo que dice Hebreos, capítulo 5. Gloria a Dios. Hay una instancia a la que somos llamados de caminar en luz.
hermano mío, que hay un celo del Señor que me llama a responder a este desafío. La iglesia muchas veces se ha quedado detrás del altar de bronce. Han recibido la salvación y bueno, ya soy salvo, ya no me voy al infierno, ya me voy al cielo, y ahí se han quedado buscando qué beneficios pueden obtener de esta salvación. Pero la Biblia no me dice que eso es el fin, me dice que eso es el principio. Me dice que yo tengo que caminar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tengo que avanzar hasta el lugar santísimo, allí yo he llamado, así a la presencia del Señor. Tengo que avanzar por todos los pasos de la madurez. Soy un hijo de Dios, seré un discípulo del Señor, un alumno. Después, si soy buen alumno, seré un siervo. Y si soy un siervo, seré un amigo. Y si soy un amigo, seré un adorador en espíritu y en verdad. Voy avanzando en mi relación con Dios. Tengo que avanzar, si no soy una planta que se está quedando. Amén. En Corintios dice que la obra de cada uno, quien quiera que sea, dice, será manifiesta. Amén. Nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo, que el que está puesto, Jesucristo. Ahora, sobre ese fundamento, cada uno de nosotros edifica. Oro, plata, piedra preciosa, heno, hojarasca, madera. La obra de todos será probada por fuego, dice. Amén. Y aquella que no se queme recibirá de Dios alabanza. Gloria a Amén. Gloria a Dios. Cuando lleguemos al reino de los cielos y nuestro barco vaya con las velas, iremos cantando alabanzas, iremos proclamando la victoria de Jesucristo, iremos proclamando esa victoria que nos dio de saber vivir con una inmensa victoria sobre el pecado. Y esto se llama santidad. Santidad es vivir con gozo la victoria que Dios nos dio sobre la carne. Amén. Y llegar al barco con las velas llenas ahí. Ahí vienen mis hijos, dirá el Señor. Mirá, vienen cantando alabanza, vienen vestidos de gloria, vienen vestidos de luz. Es oro, el fuego los ha probado y están más hermosos que antes, porque el fuego purifica más el oro. Gloria a Dios. Después vienen los otros, los que hicieron con heno, madera, hojarasca. Se quemó la obra. Serán salvos, dices, como el que se escapa de un incendio. Van a llegar al reino de los cielos, el palo mayor cortado, sin velas, con los remos, ayudándose, pidiendo socorro, tienen sed, con lo que puedan. Van a ser salvos como el que se escapa de un gran problema. Pero ese no es el propósito del Señor. Gloria a Dios. No es el propósito. Un papá por ahí quiere que el hijo sea un abogado. Y el hijo quiere ser peluquero. No está mal ser peluquero, pero no es el alto propósito del padre. Es un propósito menor. Dios quiere que nosotros seamos luminares en medio de este mundo. Amén. Amén. Aleluya. Y por último vamos a leer un versículo en Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15, perdón. Dice así. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es sombra, eso es tiniebla. Murmuraciones y contiendas. El pastor me dijo, no estoy de acuerdo. Murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano se he trabajado. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos míos, yo no quiero haber arado en el mar. No quiero arar en el mar. No quiero que mi corazón se sienta defraudado porque todo lo que he hecho no ha servido para nada. ¿Amén? Me está tocando en ese corazón. Hermanos míos, por favor, son amados de Dios, son tesoros de Dios, resplandezcan como luminares, vivan aferrados a la gloria del Señor. Tengo el tiempo para un versículo más, ¿no? Sí. Vaya a Efesios.
Por favor, ahí nomás, para atrás, el otro libro. Amén. Efesios capítulo 1. Lea a partir del versículo 15, por favor. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, diga luz, diga conmigo, luz, 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 eso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Luz. Pablo lo que está diciendo a una iglesia preciosa, la iglesia de Efeso, si usted lee Apocalipsis, es una iglesia que recibe alabanza de Dios, algo, un detalle muy importante, pero recibe alabanza de Dios. Hay muchas cosas que Dios le marca a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, había mucho más para ver. Hermano mío, hay mucho más para ver. Si Dios es el mar, nosotros tenemos una cucharita de té de Él. Hay muchísimo que conocer. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Dios viene pronto y sus hijos seremos manifestados en luz. Y toda la creación gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de nosotros, que somos los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Alumbrando, dice, oro por ustedes para que Dios alumbre vuestro entendimiento. Alumbrados, luz, luz, luz. Necesitamos luz de Dios cada día. Gloria a Dios. Amén. Amén. La luz de Cristo, ¿no? Amén. Que no Gloria nos a Dios. conformemos, que leamos su palabra. Esto es luz. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Alúmbrame con tu luz. La luz de tu palabra es verdad. Los testimonios de tu palabra son todos justos y verdad. Dice el Salmo. Amén. Amén. Tu palabra más que todas las cosas. Guíame en tu luz. Amén. Amén. Que Dios nos dé la capacidad de amarle y de saber cómo nos ama. Nadie nos ama como Él, nadie te mira como Él, nadie te conoce como Él, nadie te ha predestinado como Él. Él te tiene grabado en el hueco de su mano, querido Gloria a mío. Dios. Amén. Y ser fiel en lo poco es ser fiel contigo mismo. Eres templo del Espíritu Santo y Dios te cela. Y ser fiel también con tu iglesia, con tu templo. Dios te ha puesto aquí, aférrate, crece, echa raíces en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Sé Dios. íntegro para Dios. Aleluya. Amén. Amén. Señor querido, yo quiero rogarte que tú nos bendigas.